Así es, agradecer a los amigos televidentes que nos sintonizan a través de Infórmate, como a nuestro invitado de esta semana, el doctor Luis Ortega, médico psiquiatra de República Dominicana, y con quien estaremos conversando y hablando de diversos temas que nos afectan aquí en el país en esta rama. Bienvenido, doctor. Un momento Hola. crucial para la República Dominicana en salud mental. Mejor no podía ser. Sí, la verdad es que ahora mismo estamos pasando un tema de crisis de salud mental y la verdad tenemos que hacer algo porque lo veníamos diciendo hace muchos años, Daniel Seyana, que iba a haber una pandemia de salud mental luego de la pandemia del COVID y lo estamos viendo, la cantidad de violencia, de ira, de trastornos ansiosos, de trastornos depresivos se ha incrementado importantemente y la verdad es que hace un tiempo, ya para hablar un año atrás, hablaban de que cuando el señor que tiró la piedra necesitábamos hacer y impactar la salud mental, todavía estamos esperando a ver qué van a hacer. Podríamos decir que República Dominicana está en su peor momento de una crisis de salud mental. Así lo estamos viendo, o por lo menos la percepción que tenemos los psiquiatras. La verdad es que también tenemos deficiencia en la parte de estadísticas y de saber exactamente, ponerle una foto, saber cuál es el mayor problema y cuál es que tenemos más debilidades. Según el ministro de Salud Pública, el doctor Atala, ha hecho un estudio internacional, vinieron un grupo internacional a hacer un estudio. La verdad no tenemos acceso todavía al estudio, nos gustaría verlo porque tenemos que ver exactamente qué necesitamos para poder intervenir. No podemos solamente decir que vamos a hacer algo sin saber qué es lo que vamos a hacer. El doctor Luis Ortega es médico especializado en niños. Infanto juvenil, sí. En niños, en psiquiatría infantil. En los últimos tiempos, doctor, hemos visto cómo 8 niños han muerto en los últimos días aquí en República Dominicana a causa de, vamos a llamarle infanticidio. A manos de sus propios padres. Entre ellos de sus padres. O tutores. Exactamente. ¿Cómo podemos calificar este hecho? Mira, la verdad es que, como le decía, el nivel de ira, de impulsividad en la población general ha incrementado mucho. Okay. El nivel de depresión también. ¿Qué ha pasado? Fíjense cómo en el tránsito vemos personas que son muy agresivas, que son muy reactivas. Eso está pasando también en las familias. Y ahora mismo, cuando hay una madre que está deprimida, en el caso muy puntual de la muerte de los 3 niños, ¿no? Ay, evidentemente sí. esa madre tenía una depresión mayor y fue un acto de homicidio en un estado mental depresivo. Pero hay otros actos, como la niña que violentaron en Los Guandules, creo que era, que esos son rasgos psicopáticos y rasgos de maltrato infantil y rasgos de antisociales, ¿no? Y todo eso tiene que ver con salud mental, pero son diferentes características, como pueden agredirse por un roce de un carro. Eso nos está produciendo esa cantidad de violencia que lamentablemente, y si esto nos ponemos a ver otros estudios internacionales, Estados Unidos, en Europa, debe incrementarse si no hacemos algo. O sea, que tenemos, y espero que no sea así, espero que me equivoque, que no vengan esos shootings, esos tiroteos masivos que estamos viendo en Estados Unidos, en Minnesota o en otros lugares, en los colegios, que siempre tienen ese miedo de que pudiese parecer ese evento. Y mi parecer es que si no controlamos esta crisis de salud mental, vamos a llegar a ese punto. Una pregunta para poder hacerle la siguiente. ¿La República Dominicana cuenta con suficientes profesionales de la psiquiatría? Mira, la República Dominicana cuenta con alrededor de 260 psiquiatras. Evidentemente no son suficientes, pero es que en otros países tampoco son suficientes. En Estados Unidos, en Europa, no son suficientes la cantidad de psiquiatras. ¿Qué han hecho ellos para poder subsanar esa? ¿Qué han hecho ellos? Han hecho una estructura de atención primaria donde los médicos familiares son los que tienen el primer contacto y el 90% de las condiciones de salud mental la pueden manejar en una estructura comunitaria de un médico familiar o de un médico general, siempre y cuando el médico general sea bien entrenado. Existen unas estrategias que se hacían en el 2016 al 2020 que se llama MHGAP, que tiene que ver con
entrenar a esos médicos comunitarios, esos médicos familiares en salud mental para que puedan ser el primer apoyo de esa comunidad. Si tenemos 2.000 médicos generales, pues sí vamos a poder darle esa necesidad de servicio que tiene la comunidad de salud mental. Y ya cuando sean condiciones mucho más graves, pues entonces llegarán a nosotros, a los especialistas en el tercer nivel. Entonces, ¿te entiende que el inicio de todo debe comenzar por la implementación de la salud mental como base para identificar patologías psiquiátricas? Claro. Más que hacer 500 o 600 psiquiatras, deberíamos entrenar a 3.000 médicos generales en atención primaria en diferentes lugares, que sean el primer contacto, que le den seguimiento a su comunidad en la salud mental. Así es que hemos visto que se disminuye el impacto. Eso es, doctor, podemos decir que es como yo voy regularmente a donde mi cardiólogo, donde mi ginecólogo, todos debemos entonces asistir a un médico psiquiatra. Sí, tal vez no a un médico psiquiatra, porque vuelvo y le digo, el recurso humano especializado de psiquiatría aquí todavía son muy poco para la cantidad de población, pero sí cuando usted tiene un problema de cardiología, usted va a su médico familiar primero. Y el médico familiar lo refiere al cardiólogo cuando es necesario. Porque si es simplemente una hipertensión, pues lo comienza a medicar. Y como lo puede arreglar él, no llega a la necesidad del tercer nivel. Eso también debe implementarse en salud mental. ¿Hay poco incentivo aquí en República Dominicana para que el médico quiera especializarse en psiquiatría? No es que hay poco incentivo. Fíjense, nosotros tenemos una cultura de no querer ir al psiquiatra. Entonces, hay un miedo todavía. Había un estigma muy grande antes del 2019, han bajado un poco, pero todavía hay un miedo. Entonces, regularmente los psiquiatras es una vocación muy, muy cercana. Si le preguntamos a los psiquiatras, a la mayoría, es que han tenido algún vínculo con la salud mental y han tratado de poder trabajar esa salud mental, ya sea en su familia, ya sea personal, ya sea por su pareja, y eso ha hecho que su vocación vaya a la psiquiatría, pero no es una vocación de monetaria casi nunca, ¿no? Y tenemos el tema de la seguridad social aquí. La seguridad social es muy poco, nos ayuda muy poco a dar el servicio generalizado al paciente. Aunque es igual que la medicina, la psiquiatría tiene sus matices diferentes. La cantidad de tiempo que uno dedica a un paciente es mucho más que la que lo dedica el cardiólogo o el pediatra. Entonces, la remuneración que ellos quieren poner es la misma. Entonces, no podemos ver 10 pacientes al día porque nada más podemos ver 3. Entonces, porque tienen que dedicarle mayor tiempo. Exacto, porque no tenemos Esa es la método de causa diagnóstico. del por qué los psiquiatras no cogen los seguros médicos. Eso creo que es la mayor causa, por lo menos es la causa que yo no lo cojo. Porque el tiempo que hay que dedicarle y el esfuerzo que hay que dedicarle a cada paciente, lo que las ARS quisieran remunerarlo es muy poco. Entonces, uno prefiere que sea directamente la relación con el paciente. El doctor también es quien trata a los internos de Najayo, Najayo general, Najayo mujer, Najayo hombres. ¿Cómo ustedes, qué cantidad de enfermos ustedes están tratando ahora mismo en esas cárceles? Mira, ¿cómo se detecta un paciente, ya sea que llegue interno porque tiene conocida patología psiquiátrica, o cómo se detectan pacientes que a lo mejor no se saben, están internos pero tienen sus problemas mentales? Mire, en Najayo Hombres hay un pabellón de alrededor de 30 a 40 camas de aislamiento para los pacientes de salud mental. O sea, hay un pabellón, hay un piso y un pabellón donde ahí están todos los internos que tienen alguna condición de salud mental. Evidentemente, para identificarlo, hay un grupo de psicólogos, hay un grupo de médicos que la verdad son muy, muy dedicados, pero evidentemente necesitan una mayor especialización para saber si esa persona que regularmente lo traen por agresividad o por psicosis, si de verdad está teniendo un episodio de salud mental o está haciendo alguna ficticio, ¿no? Algo de mentira para poder moverse. La verdad es que la mayoría sí tienen los que están en el pabellón, tienen muchas condiciones de salud mental y necesitan mucha atención especializada. Si lográramos en Najayo hacer no solamente un ala, sino un hospital de salud mental dentro de Najayo, pues sí pudiéramos resolver muchos de los problemas de los internos,
Pero claro, ahí el ministerio tendría que hacer un plan y hacer acuerdos con salud pública para poder tener médicos que vayan, ¿no? al plantel. Pero la verdad es que yo creo que ahora, hace muy poco que yo entré, hace un mes, y estamos estructurando y protocolizando todo para que sea lo más eficiente posible con los recursos que tenemos. ¿Qué tanto se puede hacer con un interno en lo que ahora mismo le provee el Estado para atenderlo en Najayo, por lo menos? Vuelvo y le digo, hace un mes que estoy allá y ahora mismo están, la mayoría, no todos, algunos medicamentos lo están trayendo, lo están llevando. Y si tenemos medicamentos, es mucho más fácil mejorar el estado del paciente. La ventaja que tenemos ahí es que como están enclaustrados, no como nosotros lo tenemos en libre, entonces es mucho más, duran más tiempo, pero no hay problema porque tenemos tiempo para mejorarlo. Un paciente de psiquiatría en 2, 3, 4 meses de tratamiento farmacológico, pues regularmente están mejor y pueden volver a su vida regular. Entonces, evidentemente, lo digo por experiencia de este mes que tengo allá, ha mejorado de buscar los medicamentos, de mejorar estos pacientes. Pero necesitamos más recursos y más estrategias para poder impactar mejor a esos internos. Doctor, ¿estos servicios se están dando ahora o usted entró ahora? O sea, siempre han habido psiquiatras en las cárceles. Siempre, bueno, yo estuve en el 2015 8 meses en La Victoria, siempre ha habido psiquiatras en la cárcel, siempre ha habido deficiencia en cuanto a la cantidad de psiquiatras que necesita la cárcel y siempre ha habido deficiencia en cuanto a la estructura que necesita para atender a esos pacientes psiquiátricos. Todavía las hay, vuelvo y le digo, han mejorado, han hecho algunas cosas, pero todavía las hay. Y me parece, no estoy seguro, pero me parece que los pabellones tienen poco tiempo, 1 año, 2 años tal vez que se crearon en diferentes cárceles. Por lo tanto, no fue con la entrada mía, sino que ya antes la tenía. Pero vamos a ver la verdad. ¿Existen pabellones de aislamiento o realmente centros que puedan atender a los internos psiquiátricos en las cárceles? Existen pabellones donde estamos aislando a los internos y tratando a los internos. Que son dos cosas muy diferentes. Son cosas diferentes, pero y espero que la estrategia sea tener pabellones psiquiátricos donde podamos intervenir los psiquiatras a nivel de farmacología. Por ejemplo, está la terapia electroconvulsiva que va muy bien para los pacientes y más para los pacientes internos, que puede arreglar muy rápido la situación, pero claro, para eso necesitamos un ambiente adecuado con otros médicos como anestesiólogos, como enfermeras, que es vital para que podamos impactar realmente a los internos. Es un primer paso, creo que falta todavía más cosas y espero que en poco tiempo podamos comenzar a implementar cosas así que, como yo estoy hablando. ¿Qué tan costoso puede ser un paciente psiquiátrico? Uy. Eso es una pregunta interesante porque incluso yo tengo un podcast que tiene que ver con el precio de la salud en este país. Muy cara la salud mental sobre todo. Sí, hemos hecho varios episodios, pero por ejemplo, por decirle, un paciente autista puede gastar hasta 250,000 pesos al mes. Wow, Dios mío, y como una familia ni siquiera de clase media puede aguantar algo así. Definitivamente. Un paciente depresivo creo que está entre los 100, 150,000 pesos al mes. O sea, Un esquizofrénico, no sé si específicamente. hicimos el de esquizofrenia, pero calculando deben dar por ahí, por los 150, 200,000 pesos al mes. Le estoy hablando de todo, ¿no? Psiquiatría, terapias, tratamientos, medicamentos. Hay medicamentos nuevos que ayudan mucho, que son de larga estadía, ¿no? Unas inyecciones que duran 1 mes, 3 meses, 6 meses, pero son sumamente caros. Y aunque lo incluyeron hace poco en medicamentos de alto costo. Está incluido. Está incluido, pero el tema del medicamento de alto costo no solamente con psiquiatría, con todos tenemos problemas, con oncología, con reumato y evidentemente también en psiquiatría. Podemos entonces decir, cuando usted habla que hasta hace poco se incluyó ya el medicamento de alto costo en el sistema, ¿no se le ha dado importancia como políticas públicas a este sector en los gobiernos de República Dominicana? Mira, no, la verdad es que ningún gobierno ha hecho todo lo que tiene que hacer en salud mental.
la única, en mis 12 años de carrera aquí en el país, del 2013, el único periodo donde se comenzó a hacer una estrategia de salud mental fue entre el 2016 y el 2020. 2016-2020. Con el doctor Ángel Almanzar, que tenía una estrategia global de qué era lo que iba a hacer. ¿Qué pasó? Es que si no le damos continuidad a las cosas, pues entonces no llegan a buen pie. Y cosas que se hacían muy bien antes entre ese periodo, pues ahora están mucho más deterioradas. Tal vez ellos tienen un plan nuevo, pero siempre comenzar de nuevo es más difícil. Entonces, tenemos que reunirnos todos los actores, ¿no? El gobierno, los técnicos de salud mental. Nunca me han llamado, por lo menos estos 4 años, a mí o a la doctora Isha o al doctor Guerrero para asesorar sobre qué hay que hacer en salud mental. Entonces, si no tomamos como el sartén por el mango, todos los actores, también los pacientes, que eso es un tema en otras especialidades va muy bien, reumatología, oncología, los pacientes se empoderan de la necesidad en salud mental, se le complica a los pacientes por el mismo estigma de decir, salir y pedir sus derechos en salud mental. Yo creo que todos los actores, la comunicación es súper importante, el enseñar y la educación de salud mental en la población para concientizar, pedir empoderarse, ¿no? Y pedir sus servicios y también hacer el cambio. Es muy importantísimo la forma y quién comunica sobre salud mental. Doctor, sí, porque a uno le da trabajo hasta conseguir un especialista de esa área, hasta para venir a un programa, a informar, a educar a la población en torno a ese tema. Pero me surge, doctor, un caso que vimos en esta pasada semana de un joven que mata a su hermana, que la entra en un hamper, en un zafacón, y que dicen que se la estaba comiendo. Dios mío. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona que haga este tipo de cosas? Miren, en ese caso... Tiene que ser un enfermo. Claro, al parecer, y eso es claro, yo no puedo, no es paciente mío, no sé los detalles, pero al parecer, evidente, él consumía drogas, ¿no? Y esto puede llevar a episodios psicóticos por consumo de sustancias. Y la misma antisocial o psicopatía que él tuviese, entonces puede desarrollar esos rasgos canibalescos que él estaba desarrollando. Habría que evaluarlo y eso es uno de los temas que hay que hacer. Todos esos casos de personas que asesinan o que tienen canibalización o padres que matan a sus hijos, debería ser inmediatamente una evaluación forense para saber por qué está pasando eso, qué diagnóstico tiene esa persona y poder intervenirlo y prevenirlo, porque si tenemos muchos casos de, por decir algo, esquizofrenia, que es la que está produciendo esto, pues entonces ataquemos la esquizofrenia. Pero si es trastornos antisociales, pues ataquemos ese diagnóstico, pero no podemos quedarnos solamente con la especulación de los expertos o de cualquier persona, porque ese es otro tema. Cualquier persona da su opinión sobre las enfermedades de salud mental. Doctor, rápidamente, antes de irnos, ¿cuáles son los síntomas o las señales que la gente puede detectar y decir rápidamente, tengo que buscar ayuda para ver qué está pasando? Bueno, 4 señales muy frecuentes o que casi siempre aparecen en una enfermedad de salud mental es la alteración del sueño. Esa es una de las primeras señales que hay una condición de salud mental. Una persona que dure 2 días sin dormir bien, hay algo que está pasando. Puede ser estrés, pero puede llegar mucho más que el estrés. El cambio de humor brusco, especialmente la irritabilidad, habla sobre enfermedades de salud mental. Una persona que no siempre está molesta, cualquier cosa que le digan, que le hablen o que le toquen, se irrita y de una forma desproporcionada. Eso habla mucho de trastorno de salud mental. La anedonia, cuando hablamos de anedonia, es cosas que a nosotros nos produce placer, nos dejan de producir placer. Si nos gusta mucho estar con los nietos o los hijos, entonces cuando llegan no sentimos ese placer que teníamos antes. Si nos gustan los deportes, eso se llama anedonia y es muy frecuente que aparezca en las enfermedades de salud mental. Eso es un cambio, sí. Un cambio de personalidad. De personalidad no, es un cambio es un fenómeno, se llama fenómeno psicológico y psiquiátrico y es una forma de un cambio de ánimo, vamos a decir. ¿Okay? Y lo que tiene que ver
hay que identificar también lo que tiene que ver la velocidad del pensamiento y cómo se comporta. Los cambios de comportamiento, como usted decía, muy bruscos, hablan de una enfermedad de salud mental. Bueno, doctor. Excúsame, Danisa, ¿la esquizofrenia se hereda o se adquiere? Todas las enfermedades de salud mental hay un componente genético, porque si no, todos fuéramos enfermos de salud mental, porque todos tenemos problemas. Hay un componente genético. Y ahora, el ambiente, según vaya el ambiente, que se va a activar o no esa enfermedad genética. O sea, y no quiero cerrar sin que usted haga el llamado tanto a lo que usted entiende que se debe de hacer al Estado, como un llamado a la población en torno a estos temas. Mira, yo creo que primero la población debe empoderarse, ¿no? Y saber qué es lo que el Estado tiene como estrategia. Y el Estado debería primero presentar su plan de lo que quiere hacer a largo plazo. No puede ser en este momento, tiene que pensar en 5 o 10 años para dar una buena respuesta, y utilizar a los médicos que tienen algún tipo de técnica, de tecnicidad, para que nos ayude, porque independientemente de traer personas de afuera sin saber la idiosincrasia del dominicano y la forma de trabajo del dominicano, claro, se va a quedar corto si no lo saben hacer bien. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a hablar de la salud mental, sobre todo en este momento en la República Dominicana. Siempre va a ser interesante y sumamente importante. Gracias a ustedes. Esta es su casa. Vamos a una pausa, regreso, hay más contenido en Infórmate. La gente incluso que trabaja en los inversores le dijeron a Danilo, pero a nosotros nos está yendo mejor ahora que en su gobierno. ¿Y por qué? Bueno, porque como yo vivo de arreglar inversores y de conectar inversores, eso he vuelto a trabajar, porque en su gobierno yo no podía hacerlo porque no había apagones, los inversores no se usaban ya.